No me invitaron a su boda porque soy demasiado ingenua. Así que vendí el terreno donde van a construir su casa. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde lo ves. Mi camino de la pobreza a la dignidad podría ser justo lo que necesitas hoy. El sobre no estaba. De nuevo revisé el buzón vacío por 10ª vez esa semana, con mis dedos artríticos agarrando la fría puerta metálica. Tenía que haber un error. La voz emocionada de mi vecina Dorothy aún resonaba en mi cabeza tras su llamada de 1 hora antes. Margaret, ¿ya viste la invitación de boda? ¡Qué papel tan elegante! Con esos detalles dorados, tu Robert sin duda tiene un gusto exquisito. Murmuré algo sobre la lentitud del hombre rural, ocultando el temblor de mi voz tras una alegría practicada. 73 años te dan tiempo de sobra para perfeccionar el arte de disimular el dolor. En el espejo del pasillo me observé. Cabello canoso recogido en un moño sencillo. Rostro curtido por décadas trabajando en nuestra granja de Tennessee. Demasiado simple, susurré, haciendo eco de las palabras que le había oído decir a Robert durante su última visita hacía 6 meses. Palabras que no eran para mí. Mi vieja camioneta llevaba semanas en el taller. Otro recordatorio de que todo se estaba desmoronando. El horario del autobús indicaba que uno salía para Nashville en 30 minutos. Tomé mi bolso, el bueno que John me había regalado para nuestro 40º aniversario, antes de que el cáncer se lo llevara, y salí. 2 horas después, estaba en el reluciente vestíbulo de Wheeler & Associates, el bufete de abogados de mi hijo. Las cejas perfectamente esculpidas de la recepcionista se arquearon cuando dije mi nombre. Señora Wheeler, tiene una cita. Soy la madre de Robert Wheeler. Abrió los ojos de par en par. Un momento, por favor. La vi susurrar al teléfono, con la mirada fija en mí. La lujosa sala de espera hizo que mi ropa, limpia pero desgastada, se sintiera repentinamente raída. Pasaron 10 minutos antes de que Robert apareciera. La tensión irradiaba de su traje a medida. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz sonaba más alarmada que bienvenida. «Necesitaba verte». Mantuve la voz firme. «Dorothy recibió su invitación a tu boda. La mía parece haberse perdido». Me guió a una sala de conferencias mirando su reloj. «Tengo un cliente en 15 minutos». La habitación se sentía demasiado fría, demasiado estéril. Nada que ver con la cálida cocina donde le había enseñado a hacer el pan de maíz favorito de su padre. «No hay invitación, mamá». Sus palabras no resonaron como piedras. Vanessa y yo decidimos que el evento sería muy sofisticado. No te sentirías cómoda. «Ya veo». Mi voz sonó distante, incluso para mí. «Es en la finca Sinclair. Smoking, 400 invitados. Cada detalle, un muro más entre nosotros. Habrá senadores. El padre de Vanessa tiene contactos importantes. Y tu madre te avergonzaría». No dije eso, pero sus ojos no se cruzaron con los míos. «¿Cuándo ibas a decírmelo?» Volvió a mirar su reloj. «Tenía pensado llamarte». Asentí lentamente. Toda una vida complaciendo a los demás. Luego añadió, casi con indiferencia: «Estamos ultimando los planos de la propiedad en Nashville. El mes que viene empezaremos la construcción de nuestra nueva casa. La propiedad, nuestro terreno familiar, lo compré con mi herencia. Un terreno que legalmente todavía me pertenecía. Algo cambió en mi interior. Un despertar silencioso. Pensé en John, en las promesas hechas, en la nuera que nunca conocería, en una boda a la que no merecía asistir.
La propiedad aún no es tuya, Robert. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Su teléfono vibró. Tengo que atender esto, mamá. Hablamos pronto, ¿de acuerdo? Mientras me llevaba corriendo al ascensor, vi mi reflejo en las puertas pulidas. Por un instante, no reconocí a la mujer que me miraba fijamente. Parecía decidida. El autobús retumbó bajo mí, mientras el horizonte de Nashville se perdía. En mi regazo, apreté mi bolso como si contuviera todo lo que me quedaba en el mundo. Quizás así fuera. La memoria tiene una cruel forma de reorganizarse después de una traición. De repente, pude ver el patrón que había sido demasiado leal para notar. Las visitas de Robert se acortaban, las llamadas cada vez más infrecuentes, regalos cada vez más impersonales, el cheque de Navidad en lugar de una visita, la tarjeta de cumpleaños firmada por su asistente. ¿Cuándo se había convertido mi hijo en un extraño? Después de la muerte de John. Antes, última parada. Oak Ridge, el conductor llamaba a casa, la granja que John y yo habíamos cuidado durante 45 años. Mientras caminaba por el sendero de grava hacia mi casa, vi a alguien trabajando en la cerca. Frank Anderson, mi vecino desde hace 20 años. Ese puesto del pasto norte estaba terriblemente inclinado, dijo a modo de saludo, clavando un clavo con precisión experta. A sus 68 años, las manos curtidas de Frank aún trabajaban con la fuerza de un hombre más joven. No tenías que hacer eso, Frank. Los vecinos se ayudan entre sí. Se secó el sudor de la frente. ¿Todo bien? Pareces haber visto un fantasma. Acabo de visitar a Robert en Nashville. Algo en mi voz debió de delatarme. Frank dejó el martillo. ¿Quieres hablar de ello mientras tomamos un té? En mi cocina encontré consuelo en el ritual familiar de hervir agua y colocar galletas en el plato que John siempre había preferido. Frank se sentó a la mesa, con una presencia firme y discreta. Mi hija no me ha hablado en 7 años, dijo de repente. Se casó con un político influyente y decidió que sus raíces no eran lo suficientemente pulidas para su nueva vida. No lo sabía. No hablo mucho de eso. Sus dedos recorrieron la veta de la madera de mi mesa. Tengo un nieto al que no conozco. Solía pensar que era solo una etapa. Nos sentamos en un silencio comprensivo. 2 personas unidas por heridas similares. Robert se casa. Finalmente dije que me enteré por mi vecino que recibió una invitación. No iré. Los ojos de Frank brillaron de indignación. Eso no está bien. Al parecer no me sentiría cómodo en un evento tan sofisticado. Mentiras, murmuró Frank. ¿Qué clase de hombre excluye a su propia madre? Su indignación por mí fue como una bomba. Durante años había inventado excusas para el distanciamiento gradual de Robert. Él estaba ocupado, tenía éxito y estaba construyendo su vida. Ahora, al escuchar mi situación a través de los oídos de Frank, su crudeza me impactó de nuevo. Más tarde esa noche, después de que Frank se fuera, me encontré en la habitación de invitados donde guardaba las cosas de John. Entre sus papeles, un sobre sellado me llamó la atención. Mi nombre estaba escrito con su caligrafía familiar. Con dedos temblorosos lo abrí. Dentro había una tarjeta de cumpleaños que nunca llegó. John había fallecido 3 días antes de mi cumpleaños, hacía 5 años. Nunca olvides tu valor, Maggie, había escrito. Construiste esta vida tanto como yo. La propiedad en Nashville que compramos con el dinero de tu familia es tu legado tanto como el mío. No dejes que nadie te diga lo contrario, y menos nuestro hijo. Apreté la tarjeta contra mi pecho.
sintiendo la presencia de John a mi alrededor. Una lágrima resbaló por mi mejilla, no de tristeza, sino de algo más. De resolución, quizás. Afuera, la oscuridad se cernía sobre la granja. Adentro, algo estaba despertando. El aviso del impuesto predial llegó una semana después, sacándome de mi confusión y dolor. Necesitaba los archivos de John. Su oficina permaneció prácticamente intacta desde su muerte. Una especie de santuario, con sus gafas de leer aún colocadas sobre las carpetas, como si acabara de salir. El archivador metálico del rincón siempre había sido su dominio. Ahora era mi misión. El polvo llenaba el aire mientras abría cajones llenos de registros agrícolas, manuales de equipo y declaraciones de impuestos. En el último cajón, una carpeta me llamó la atención. Para Maggie, solo para emergencias. Asegurada con una de las gomas elásticas rojas de J, mi corazón se aceleró. John había sido metódico en todo, especialmente en nuestros asuntos. Dentro de la carpeta no solo estaba la escritura de la propiedad de Nashville, sino también un diario encuadernado en cuero que nunca había visto. La primera entrada databa de 3 años antes de la muerte de John. El médico confirmó hoy lo que sospechaba. Me estoy desmayando. Aún no se lo he contado a Maggie. Primero tengo que poner orden en nuestros asuntos. Me hundí en la silla de John, con el peso de su secreto sobre mí. Página tras página detallaba su declive de salud, sus preocupaciones por nuestra granja y, lo más inquietante, sus inquietudes por Robert. Robert vino hoy y volvió a preguntar por la propiedad de Nashville. Dijo que está pensando en construir allí algún día. Algo en su tono me molestó, como si ya estuviera contando con que sería suya. Las siguientes anotaciones se volvieron más sombrías. Patrick Murray llamó hoy y dijo que Robert había estado consultando con diferentes abogados para acelerar la transferencia de nuestra propiedad. Sugirió que Maggie podría no ser mentalmente capaz de administrar bienes valiosos. Mi hijo planea declarar a su propia madre incompetente. Necesito confrontarlo, pero estos dolores en el pecho están empeorando. John nunca tuvo esa confrontación. Su infarto se produjo 3 días después. Las últimas páginas contenían sus deseos explícitos. La propiedad de Nashville se compró con el dinero de la familia de Maggie. Debería venderse después de mi muerte para asegurar su bienestar en la vejez. Nuestro hijo necesita forjarse su propio camino, no depender de nuestro sudor. Cerré el diario, aturdida. Robert no solo me había excluido de su boda, había estado planeando apoderarse de mi propiedad, cuestionando mi capacidad mental. La traición me dolió más de lo que podría haber imaginado. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Frank estaba en mi porche con una cesta de verduras frescas. Pensé que te gustarían algunos de mis tomates, dijo, y entonces notó mi expresión. Margaret, ¿qué te pasa? Dudé, pero luego tomé una decisión. Frank, ¿tienes tiempo para un café? Encontré algo que deberías ver. Esa noche no pude dormir. El diario de John yacía en mi mesita de noche. Sus revelaciones aún ardían en mi mente. Las palabras de Robert, tras años de visitas, resonaban con un nuevo significado. Sus preguntas casuales sobre mi memoria, sus ofertas para ayudarme con las finanzas, sus sugerencias de que la granja podría ser demasiado para mí. Había confundido preocupación con control. Al amanecer sobre los pastos del este, tomé una decisión. Se acabó la invisible Margaret. Se acabó el felpudo. Reclamaría lo que era mío. No solo mi propiedad, sino mi dignidad.
Cuando el techo del granero se derrumbó parcialmente durante una tormenta la semana siguiente, llamé a Robert por costumbre. Enviaré a alguien, prometió distraído. No vino nadie. 3 días después, Frank llegó con su sobrino Sam, un carpintero experto. Oí que tuviste problemas con el granero, dijo simplemente. Trabajamos juntos durante 3 días. Mientras los martillazos acentuaban nuestra conversación, aprendí más sobre el hombre que había sido mi vecino durante décadas. Frank no siempre había sido agricultor. Había sido ingeniero estructural antes de jubilarse para cuidar las tierras de su familia. Diseñó puentes que nos sobrevivirán a ambos, dijo sin pretensiones. Pensé que preferiría cultivar cosas que construirlas en mis últimos años. Esta revelación me hizo reflexionar sobre cómo había permitido que otros, incluso yo misma, redujeran mi identidad a la de una simple viuda de granjero. ¿Cuántas capas de nosotros mismos ocultamos para cumplir con las expectativas de los demás? Durante la pausa del almuerzo del tercer día, mencioné la propiedad en Nashville y mi dilema. Frank arqueó las cejas. Margaret, ¿tienes idea de cuánto vale el terreno en Nashville ahora? La ciudad ha experimentado un auge en la última década. John lo compró como inversión hace 30 años. 8 hectáreas en las afueras. En aquel entonces, las afueras eran un lugar privilegiado ahora. Frank dijo, el desarrollo urbanístico lleva años expandiéndose por allí. Ese terreno podría valer millones. El sándwich que tenía en la mano de repente se sintió ingrávido. ¿Millones? Sabía que la propiedad se había revalorizado, pero la magnitud me dejó atónito. ¿Crees que por eso Robert está tan interesado en construir allí? Pregunté. Posiblemente. La mirada de Frank se cruzó con la mía. ¿O por qué alguien más podría estarlo? Esa noche llamé a Caroline Fletcher, una amiga del colegio que se había convertido en una exitosa agente inmobiliaria. Necesito una evaluación profesional y un asesoramiento honesto, le dije, y absoluta discreción. 2 días después, Caroline confirmó la valoración de Frank. El valor de la propiedad se había disparado, lo que la hacía muy codiciada por los promotores. Consulté algunos registros públicos, añadió con vacilación. Sinclair Developments presentó recientemente la documentación preliminar para un proyecto residencial a gran escala en su zona. No se mencionan nombres específicos de propiedades, pero la ubicación coincide. Sinclair, como el padre de Vanessa Sinclair. Sí, la voz de Caroline se suavizó. No pueden urbanizar sin tu permiso, Margaret, pero parecen seguros de que lo conseguirán. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado de una tal Emma Sinclair, presentándose como la hermana menor de Vanessa. Encontré unas fotos antiguas de Robert con su familia y me dio curiosidad saber de ti, escribió. ¿Te gustaría que me ayudaras a configurar las redes sociales para reencontrarte con viejos amigos? Mi instinto me decía que no, pero algo me lo impidió. El conocimiento es poder, y necesitaba todo lo que pudiera reunir. Te lo agradecería, respondí. Quizás podríamos tomar un café. Más tarde, al contemplar la tierra que John y yo habíamos cuidado durante décadas, sentí que algo se agitaba bajo años de adaptación y dudas. No exactamente ira, sino algo más sereno, más centrado. La propiedad no era solo tierra. Era lo último que John y yo habíamos construido juntos, y alguien intentaba quitármelo. El café que Emma sugirió estaba a 30 metros de Nashville, lo suficiente lejos como para evitar encuentros accidentales con Robert o Vanessa. Una chica lista. Llegó 5 minutos antes. Nada que ver con la refinada socialité que había imaginado. De 20 y tantos años, Emma Sinclair vestía sencillamente con vaqueros
y una camisa abotonada, con un estilo refrescantemente directo. Espero no haber sido demasiado presuntuoso, dijo, deslizándose en la cabina. He oído mucho sobre la familia de Robert, pero me di cuenta de que nunca había visto fotos tuyas hasta que encontré algunas antiguas en su apartamento mientras ayudaba con los preparativos de la boda. Observé su rostro, buscando señales de manipulación. No encontré ninguna. No te pareces en nada a tu hermana, observé. Un destello de algo. El dolor cruzó su rostro. Tomamos caminos diferentes. Mientras Emma me explicaba cómo crear cuentas básicas en redes sociales, nuestra conversación derivó hacia la familia. Habló de crecer en el imperio Sinclair, la presión constante por proyectar perfección. Hace 3 años, en la fiesta de cumpleaños de mi padre, defendí a mi madre. De repente, con la mirada fija en su café, dijo: sufre de depresión. Papá y Vanessa dijeron que estaba avergonzando a la familia al negarse a asistir. Perdí los estribos. ¿Qué pasó? Me humillaron delante de todos. Dijeron que era igual que ella, sensible y poco fiable. Sus dedos recorrieron el borde de su taza. Papá dejó claro que quienes no representan la imagen familiar no tienen cabida en la mesa, al igual que la gente sencilla no tiene cabida en la boda perfecta de Vanessa. El paralelismo no pasó desapercibido para ninguno de los dos. ¿Dónde está tu madre ahora?, pregunté. En un centro privado en Arizona. La visito mensualmente. Nunca lo hacen. Mientras seguíamos conversando, Emma, sin querer, confirmó mis sospechas al mencionar la fecha de la boda. Papá está tan entusiasmado con este proyecto como con la boda. Dice que el momento es inmejorable. Ambos proyectos se terminan el mismo mes. ¿Qué proyecto? Mantuve un tono informal. Algún complejo residencial. Papá lleva años obsesionado con el lugar. Se encogió de hombros. En mi familia, hablar de bodas se trata de alianzas estratégicas. No es precisamente romántico. De camino a casa, reflexioné sobre esta conexión inesperada. Emma me había contactado por curiosidad genuina, sin saber de los planes de su familia relacionados con mi propiedad. Su candor me había proporcionado una perspectiva invaluable y quizás una aliada. Esa noche hice 3 llamadas decisivas. A Caroline, mi amiga inmobiliaria. A Diane Reynolds, una abogada que me recomendó y especializada en protección de personas mayores y derecho inmobiliario. Y a Frank, cuya formación en ingeniería y su apoyo incondicional se habían convertido en mi pilar. No quiero hacerle daño a mi hijo, le expliqué a Diane, pero necesito proteger mi futuro y mi dignidad. Nos aseguraremos de que así sea, señora Wheeler, respondió con tranquila confianza. Durante la semana siguiente, empezó a gestarse un plan, no de venganza, sino de recuperación, de volver a ser visibles. A medida que las sombras vespertinas de la granja se alargaban, me encontré más erguida, hablando con más firmeza, pensando con más claridad que en años. La mujer que Robert había descartado por considerarla demasiado simple para su boda, estaba desapareciendo. En su lugar, apareció alguien mucho más formidable. La transformación se produjo en etapas deliberadas durante los 2 meses siguientes. Primero, el trabajo preliminar legal. Diane me ayudó a documentarlo todo. El diario de John, la escritura de propiedad, los registros de las indagaciones de Robert sobre mi capacidad mental y el sospechoso momento en que se planearon los planes de desarrollo de Sinclair. El conocimiento es una ventaja, explicó Diane durante nuestras reuniones semanales. No asumimos malas intenciones, pero protegemos tus intereses. Mientras tanto, me inscribí en clases básicas de informática en la biblioteca.
El amable instructor, apenas mayor que Robert, mostró una paciencia extraordinaria mientras yo me esforzaba por configurar el correo electrónico y buscar en Internet. A partir del sencillo perfil que Emma me ayudó a crear, amplié mi presencia digital, reconectando con viejos amigos e investigando mis derechos. Frank se convirtió en una presencia constante, ayudándome con las reparaciones de la granja que había descuidado durante años. Bajo su guía, comencé a transformar una parte de mi propiedad en una pequeña explotación de productos orgánicos especializados, aplicando los conocimientos agrícolas tradicionales que había acumulado durante décadas, pero que nunca había implementado por completo. «Tienes un don con las verduras tradicionales», comentó Frank mientras plantábamos variedades raras de tomates. La gente pagaba precios exorbitantes por ellas. Mi vestuario también evolucionó. Nada ostentoso, pero sustituí mis vestidos desgastados por ropa sencilla y ajustada que reflejaba la mujer en la que me estaba convirtiendo. Emma y yo seguimos reuniéndonos regularmente en cafés apartados. Nuestra amistad se profundizó al reconocer en cada uno la misma lucha por la autenticidad en familias que priorizan la apariencia sobre la esencia. Durante una visita a la granja, Emma reveló algo preocupante. «Trabajo a tiempo parcial en el departamento administrativo de papá», explicó. Ayer, mientras organizaba su calendario digital, vi por casualidad un correo electrónico que mencionaba una reunión con abogados sobre cómo controlar los daños si MW resulta problemático. Supongo que era MW Margaret Wheeler. Su expresión era preocupada. «No debería contarte esto, pero no me parece bien». Le conté sobre las evaluaciones médicas que Diane había recomendado para documentar mi competencia mental antes de que alguien pudiera cuestionarla. «Buena decisión», dijo Emma. «Podría consultar a qué médicos suele acudir mi padre en estas situaciones, para que puedas evitarlos». Durante este periodo, Robert me llamó 2 veces. Una vez, preguntándome por qué no había respondido a los correos electrónicos sobre los documentos de la propiedad enviados a una cuenta que rara vez revisaba. Y otra vez, informándome de que enviaría a un tasador para evaluar la propiedad en Nashville para el seguro. «Ya la había tasado profesionalmente», respondí con calma. El silencio que siguió lo decía todo. «Tenemos que hablar de la propiedad en persona, Robert», añadí con mi abogado presente. «¿Abogado? ¿Qué abogado?», alzó la voz. «Mamá, ¿qué haces? ¿Ocupándote de mis asuntos? ¿No era eso lo que querías?». Después de colgar, me senté en la oficina de John, rodeada de sus libros y de la vida que habíamos construido. La confrontación que había evitado se avecinaba, pero por primera vez, desde su funeral, no me sentía sola al afrontarla. Esa noche Frank y yo nos sentamos en mi porche recién arreglado, viendo las luciérnagas bailar en los campos que se oscurecían. «Eres diferente», observó en voz baja. «¿Cómo?». «Ahora ocupas más espacio, como si recordaras lo grande que eres en realidad». Sus palabras me invadieron como una bendición. Sí, yo estaba recordando, y todos los demás también. Robert llegó sin avisar el sábado siguiente. Su coche de lujo parecía cómicamente fuera de lugar en mi entrada de grava. Irrumpió en el porche donde yo disfrutaba del café de la mañana. «¿Qué es eso de un abogado?», preguntó. «¿Y una tasación?». Señalé la silla frente a mí. «Buenos días a ti también, hijo. ¿Te apetece un café?». Su mirada se dirigió a Frank, que estaba terminando de reparar la barandilla de mi porche. La presencia de un testigo moderó visiblemente el enfoque de Robert. «Mamá, estoy preocupado por ti», dijo, bajando la voz. «Estas decisiones repentinas no son propias de ti».
Al contrario, respondí con serenidad. Llevo 50 años tomando decisiones sobre esta granja. La única diferencia es que ahora las tomo por mí mismo, no por los demás. Frank se disculpó con tacto, aunque sabía que seguía al alcance del oído. ¡Qué listo! Conozco los planes de desarrollo de Sinclair para mi propiedad, Robert. Su expresión osciló entre la sorpresa y el cálculo. ¿Cómo lo hiciste? Se contuvo. No es lo que piensas, mamá. Es solo un pequeño proyecto que beneficiaría a todos. Residencias. Valley Heights no suena pequeño. Se le borró el color del rostro. ¿Quién te dijo ese nombre? Antes de que pudiera recuperarse, unas llantas crujieron sobre la grava. Un elegante auto negro se detuvo y apareció Vanessa Sinclair. Su traje de diseñador estaba tan fuera de lugar en mi granja como un pavo real en un gallinero. Robert, te marchaste en medio de nuestra reunión. Me regañó y luego me vio. Ah, hola, señora Wheeler. Su mirada recorrió mi casa de campo. Qué rústica. Tiene cierto encanto, supongo. Es mi hogar, dije simplemente. La atención de Vanessa se desplazó con impaciencia. Robert, tenemos que irnos. Tu padre necesita que los contratos de Valley Heights estén listos antes de la boda. Abrí los ojos de par en par, fingiendo inocencia. ¿Valley Heights? Así se llama el proyecto en mi propiedad. Los registros públicos no mencionan un nombre específico. La mirada que Vanessa le lanzó a Robert podría haber congelado el infierno. Su mirada fulminante reveló mucho sobre la dinámica de su relación. Señora Wheeler, comenzó Vanessa en tono condescendiente. Este desarrollo la beneficiaría enormemente. La propiedad lleva años sin uso y aún me corresponde a mí decidir qué hacer con ella. La interrumpí con suavidad. Robert hizo un último intento y su voz adquirió la manipulación emocional que ahora reconocía. Mamá, siempre dijiste que esta propiedad sería mi herencia. Solo intento construir nuestro futuro. Sostuve su mirada fija. La herencia viene después de la muerte, Robert. Sigo muy vivo. Mientras se alejaban, su acalorada discusión era visible incluso a través de las ventanas tintadas. Frank regresó al porche. Lo manejaste bien, dijo con admiración en la voz. Apenas empieza, respondí, viendo cómo el polvo se asentaba a su paso. Pero por primera vez, no me da miedo lo que venga después. Thomas Sinclair llegó 3 días después en un coche con chófer que probablemente costó más que toda mi granja. Alto, impecablemente vestido, con la mirada calculadora de Vanessa y una sonrisa forzada. Encarnaba la riqueza y la influencia. La señora Wheeler, dijo, extendiendo la mano. Tenía muchas ganas de conocer a la madre de mi futura nuera. ¿Y tú? Mantuve un tono amable. Interesante. Como no me habían invitado a la boda, su sonrisa permaneció intacta. Un lamentable malentendido. ¿Puedo pasar? Una vez dentro, Thomas rechazó mi café y en su lugar sacó un portafolios de cuero. Entiendo que ha habido cierta confusión sobre el desarrollo inmobiliario de Nashville. Sin duda, es mi propiedad y no he aceptado ningún desarrollo. Se rió, entre dientes, como si hubiera dicho algo encantadoramente ingenuo. Claro, creo que cuando vea nuestra propuesta, comprenderá la gran oportunidad que representa. El portafolio contenía representaciones brillantes de una exclusiva comunidad residencial. Valley Heights será la dirección más exclusiva de Nashville. Estamos dispuestos a ofrecerle una generosa participación. ¿Qué porcentaje?, pregunté. Arqueó ligeramente las cejas ante mi franqueza.
el 8% de las ganancias netas de propiedades que valen millones. ¡Qué cálculo tan interesante, señor Sinclair! Su encanto empezó a decaer. Señora Wheeler, el desarrollo inmobiliario implica costos y riesgos significativos, por lo que los promotores suelen pagar el valor justo de mercado por adelantado al comprar terrenos, repliqué. No porcentajes bajos. La actitud de Thomas se enfrió. Tengo mucha influencia en los círculos empresariales de Tennessee. Luchar contra este desarrollo sería emocionalmente agotador para alguien de su edad. Sonreí, sinceramente por primera vez. Señor Sinclair, he pasado toda mi vida trabajando esta tierra. Sé cuando alguien intenta plantar papas podridas. Tras su tormentosa partida, Emma llamó presa del pánico. Escuché a papá, Robert y Vanessa hablando de contratar a un médico para que te declare mentalmente incompetente. Se me encogió el estómago, pero la preparación de John y la previsión de Diane me habían preparado para esto. Cuando se reúnan con el doctor Simmons mañana, papá lo usó antes con mi abuela. La voz de Emma tembló. Le hicieron lo mismo hace años, apoderándose de sus propiedades. La historia se repite, murmuré. Es peor. Mi abuelo le hizo lo mismo a papá. Lo usó para expandir el negocio y luego abandonó sus sueños. El dolor en la voz de Emma era intenso. Es un patrón familiar que no soporto volver a ver. Llamé de inmediato a Diane, quien aceleró el plazo para las evaluaciones médicas. Tomará algunas semanas que todos los especialistas te vean, pero documentaremos todo a fondo. Mientras tanto, Caroline me presentó a ejecutivos de Bridgestone Development, una empresa competidora interesada en la propiedad para un proyecto que incluía viviendas asequibles y preservación ambiental parcial. No nos apresuramos a tomar decisiones, les dije, pero agradezco que entiendan todas mis opciones. Esa noche me senté con Frank en el porche, compartiendo todo lo que había aprendido. No se detendrán, me advirtió con dulzura. Hombres como Thomas Sinclair no pierden con elegancia. Las viudas de granjeros tampoco, respondí, tomando su mano curtida entre las mías, sobre todo las que recuerdan quiénes son realmente, con sus dedos apretados alrededor de los míos. Y en ese momento de tranquilidad, comenzó otra transformación, una que no había previsto, pero que acogí con el corazón abierto a posibilidades que creía ya pasadas. A solo 5 semanas de la boda, mi estrategia se desarrolló con precisión. Primero, Diane envió notificaciones formales a Robert & Sinclair Developments, indicando que no se negociaría la propiedad sin antes revisar todas las opciones, un proceso que probablemente se extendería más allá de la fecha de la boda. Caroline inició simultáneamente conversaciones preliminares con Bridgestone Development, dejándome claro que estaba explorando varias opciones sin compromiso. En casa, mi transformación continuó. Me cambié el peinado. Nada drástico, solo más fresco y favorecedor. Con la experiencia de Frank, ampliamos la explotación agrícola orgánica, centrándonos en hortalizas tradicionales y cultivos especializados, que alcanzaban precios elevados en los mercados agrícolas. Emma, desde su puesto administrativo en la empresa de su padre, me mantuvo al tanto de los movimientos de Thomas. Durante una visita a la granja, reveló algo inquietante. Mientras organizaba la agenda digital de papá, parte de mi trabajo, vi por casualidad un correo electrónico sobre una reunión con abogados para discutir estrategias de contención si la MW resultaba difícil. Le temblaba la voz. Se están preparando para una pelea. Esto confirmó mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones.
Cuando le conté a Emma sobre mis evaluaciones médicas en curso, me ofreció información invaluable. Papá suele usar 3 médicos específicos para estas situaciones. Puedo darles sus nombres para que puedan evitarlos. Durante este periodo, el enfoque de Robert evolucionó. Las llamadas furiosas dieron paso a correos electrónicos formales a través de abogados, que finalmente culminaron en una visita aparentemente conciliatoria donde me ofreció perdón si dejaba de complicar las cosas. No busco perdón, Robert, respondí con calma. Busco respeto. Las evaluaciones médicas se realizaron sistemáticamente, neurológicas, psicológicas y cognitivas, todas documentando mi perfecta capacidad mental. Cada informe de un especialista se convirtió en un obstáculo más para mi autonomía. Frank y yo pasábamos las tardes planeando nuevas mejoras en la granja, y nuestra conexión se profundizó más allá de la amistad, convirtiéndose en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar a nuestra edad. Su experiencia en ingeniería complementó mis conocimientos agrícolas, creando juntos algo más sólido que lo que habíamos logrado por separado. John lo aprobaría. Se lo dije a Frank una tarde mientras veíamos el atardecer. Siempre decía que la vida es para vivirla hasta el final. Hombre sabio, respondió Frank, encontrando mi mano. Casi tan sabia como su esposa, la posición de Emma se volvió cada vez más precaria a medida que equilibraba su lealtad hacia mí con sus complicados lazos familiares. Estoy pensando en dejar Sinclair Developments, confesó durante una visita a la granja. No puedo formar parte de lo que están haciendo, pero me da miedo que me desvinculen por completo. Decidas lo que decidas, le aseguré. Siempre tendrás un lugar aquí. No se me escapó la ironía. Le estaba ofreciendo a Emma la aceptación incondicional que Robert buscaba de los Sinclair, mientras que él me negaba la suya. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Thomas tomaba medidas cada vez más agresivas, enviando abogados con ofertas revisadas y amenazas apenas disimuladas. Cada una de estas preguntas fue respondida con calma, pero firmeza por Diane. La señora Wheeler aún está considerando sus opciones. Mi fuerza creció con cada confrontación. La mujer que antes se había desvanecido en un segundo plano, ahora ocupaba el centro de su propia vida, lista para lo que viniera después. 3 semanas antes de la boda, cuando mis evaluaciones médicas confirmaron oficialmente mi plena capacidad mental, solicité una reunión formal con Robert y le pedí que viniera solo a la oficina de Diane. Cuando llegó, su expresión se endureció al vernos no solo a Diane y a mí, sino también a Caroline y a 2 ejecutivos de Bridgestone Development. ¿Qué es esto?, preguntó. Una reunión de negocios, respondí con calma profesional. Por favor, siéntese. Durante la siguiente hora, presenté una comparación detallada entre la propuesta no oficial de Sinclair Developments, basada en información a la que Emma había accedido legítimamente, y la oferta formal de Bridgestone. El contraste era evidente. El plan de Thomas subvaloraba considerablemente la propiedad, ofreciéndome una fracción de su valor, mientras que Bridgestone ofrecía el valor total del mercado y condiciones más respetuosas con el medio ambiente. Como madre, te guardaría esta propiedad, Robert, expliqué con voz firme. Como empresaria, no puedo ignorar una propuesta mejor. Se le borró el color del rostro cuando le revelé pruebas de sus indagaciones previas sobre mi capacidad mental y los verdaderos planes de Sinclair para la propiedad. ¿Cómo averiguaste todo esto?, susurró. Tu padre llevaba registros, dije simplemente.
y yo hice nuevos amigos. La mirada de Robert revoloteaba entre los documentos, mientras su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba. Lo que más me duele, continué, no es esa propiedad, sino que no me consideraras digno de saber la verdad, de ser incluido en tu vida, ni siquiera en tu boda. Su rostro reflejaba una tormenta de emociones, ira, vergüenza y finalmente el reconocimiento reticente de que había subestimado enormemente a su madre. Los Sinclair no son quienes crees, añadí con dulzura. No los conoces, replicó, pero sin convicción. Sé que Thomas me ofreció el 8% de una promoción inmobiliaria en un terreno que poseo. ¿Qué te dice eso sobre su ética empresarial? Algo brilló en los ojos de Robert. La duda. Antes de irse, le entregué una cajita con el anillo de bodas de John. Tu padre quería que tuvieras esto cuando encontraras el amor verdadero, dije en voz baja. Todavía espero que algún día lo hagas. Después de que Robert se fuera, los ejecutivos de Bridgestone se excusaron, dejándome con Diane y Caroline. Él luchará contra esto, advirtió Diane. Sí, estuve de acuerdo, pero ahora lucha con información incompleta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Caroline. Sonreí. No le dije que había rechazado ambas ofertas por ahora. Esta propiedad representa más que dinero para mí. Necesito tiempo para decidir su futuro y el mío. Esa noche, llamé a Emma para agradecerle su ayuda. Su voz sonaba tensa. Papá está furioso por la reunión, confesó. Está presionando a Robert para que lo impugne todo legalmente, amenazando con retirarle el apoyo financiero para la boda. ¿Estás bien?, pregunté preocupada por su situación. Tomé una decisión, dijo con firmeza. Me voy de Desarrollo Sinclair. Ya no puedo formar parte de esto. Al colgar, sentí orgullo por la valentía de Emma y pena por lo que Robert no podía ver, que estuviera sacrificando relaciones auténticas por un mundo construido sobre la manipulación y el control. Frank me encontró en el porche mirando las estrellas que John y yo solíamos nombrar juntos. Penny, por tu opinión, dijo, sentándose a mi lado. Me pregunto si hice lo correcto por Robert. O sea, Frank lo consideró. Hiciste lo correcto. A veces es lo único correcto que existe. Mientras la oscuridad nos envolvía, sonó mi teléfono. El nombre de Robert iluminó la pantalla. Me habían estado utilizando todo el tiempo, ¿verdad? Su voz sonaba rota, vulnerable, de una forma que no le había oído desde niño. Creo que es hora de que hablemos de verdad, hijo, dije con dulzura. No como adversarios, sino como familia. La lluvia golpeaba contra las ventanas de mi cocina la mañana que Robert regresó. No en su coche de lujo, sino en uno de alquiler empapado y con solo una maleta. La boda se canceló, dijo simplemente mientras el agua goteaba sobre mi suelo, recién fregado. Le di una toalla sin decir nada y preparé café mientras él se desplomaba en la mesa de la cocina donde hacía los deberes de niño. Emma me enseñó los documentos que encontró, continuó con la voz hueca, sobre cómo estaban estructurando la urbanización. Planeaban canalizar la mayor parte de las ganancias a través de una filial en el extranjero, de la que yo no habría formado parte. Le puse una taza humeante delante, recordando cómo siempre la había tomado, un chorrito de leche azucarada. Cuando los confronté, Vanessa ni siquiera lo negó. Dijo que, de todas formas, el matrimonio era más una alianza corporativa que un romance. Sus manos temblaban levemente. ¿Cómo no vi lo que tenía delante? Vemos lo que queremos, dije con dulzura.
Hice lo mismo contigo durante años. Sus ojos se encontraron con los míos, reconociéndome. Nish. Fui horrible contigo. Estabas perdido, corregí. Hay una diferencia. Hablamos durante horas, hablamos de verdad. Quizás por primera vez desde la muerte de John, Robert reveló la presión que sentía por triunfar, por demostrar que era digno del mundo Sinclair, cómo se había perdido gradualmente en la búsqueda de la validación externa. Tengo ahorros, dijo, respondiendo a mi pregunta no formulada sobre su futuro. He estado viviendo modestamente, ahorrando para la casa de mis sueños. Irónico, ¿verdad? En las semanas siguientes, nuestra relación entró en terreno desconocido, sincera, pero frágil. La confianza entre nosotros requería una cuidadosa reconstrucción. Robert alquiló un apartamento en un pueblo cercano y comenzó a reestructurar su carrera legal, independientemente de la influencia de Sinclair. Thomas intentó demandarnos a ambos por sabotaje empresarial, pero la meticulosa documentación de Diane y las pruebas de Emma resultaron en una rápida retirada cuando se hizo evidente que una demanda pública solo expondría las prácticas comerciales cuestionables de Sinclair. Emma, tras renunciar finalmente a la empresa de su padre y cortar lazos financieros con su familia, aceptó mi oferta de ayudar a administrar la fundación que estaba creando con parte de las ganancias de la propiedad. Un programa de becas para jóvenes que estudian agricultura sostenible. Una tarde, mientras Robert nos ayudaba a Frank y a mí con los preparativos de la cosecha, se detuvo a contemplar el terreno. Estaba tan ocupado persiguiendo lo que creía querer, dijo en voz baja, que nunca vi el valor de lo que ya era mío. Frank asintió con sabiduría. La educación más cara que existe es aprender esa lección. La sonrisa de Robert estaba teñida de tristeza. Al menos lo aprendí antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, después de que Robert se fuera, me senté con Frank en el columpio del porche que había construido, con su brazo cómodamente sobre mis hombros. Diane llamó, le dije. El contrato de Bridgestone está listo cuando yo lo esté. ¿Y tú? Preguntó. ¿Listo? Lo pensé mientras veía las luciérnagas emerger en el crepúsculo. Sí, pero con modificaciones. ¿De qué tipo? Quiero que una parte de las ganancias se destine a restaurar esta granja por completo, convertirla en un modelo de agricultura sostenible, otra parte a la fundación y un fideicomiso para Robert. Con condiciones, educación para los hijos que pueda tener, emergencias médicas o para abrir su propio consultorio, nunca para especulaciones ni proyectos Sinclair. Frank entrecerró los ojos, protegiendo el futuro y honrando el pasado. John estaría orgulloso. Hay una condición más, añadí, girándome para mirarlo. Me gustaría un socio en esta empresa, alguien con experiencia en ingeniería y buen corazón. Su mano curtida encontró la mía. Supongo que conozco a alguien que encaje con esa descripción. Al aparecer las estrellas sobre nuestras cabezas, sentí la presencia de John. No como un fantasma, sino como la base que había hecho posible este nuevo capítulo. 6 meses después, la granja bullía con una actividad que no podría haber imaginado cuando me senté sola en mi cocina vacía, devastada por la ausencia de una invitación de boda. Nuestra operación orgánica se había expandido, empleando a 4 trabajadores locales y obteniendo reconocimiento regional por nuestros métodos sostenibles. La fundación había otorgado sus primeras becas a 3 estudiantes prometedores. La transacción inmobiliaria en Nashville se había cerrado con condiciones mucho más favorables que las propuestas de los Sinclair. Frank se había convertido en algo más que un amigo y socio. Era la segunda oportunidad inesperada que nunca pensé encontrar.
Sus conocimientos prácticos complementaban los míos. Su fuerza silenciosa era diferente, pero tan valiosa como la de J. Robert, trabajando a distancia como consultor legal para pequeños agricultores y empresas rurales. Había encontrado un propósito que armonizaba sus habilidades profesionales con valores más auténticos. Sus visitas semanales se convirtieron en un momento memorable en lugar de una fuente de ansiedad. En una suave tarde de primavera, Emma me ayudó con la contabilidad de la fundación mientras esperábamos nuestra cena familiar habitual. Robert llegó inusualmente nervioso. «He invitado a alguien», dijo. «Espero que no te importe». Se llamaba Claire, una maestra local que Robert había conocido durante su voluntariado en la escuela comunitaria. A diferencia de Vanessa, me recibió con genuina calidez, admirando la granja, con auténtico interés en lugar de una cortesía forzada. Durante la cena, surgieron noticias sobre los Sinclair. Los proyectos de Sinclair enfrentaban investigaciones federales por prácticas cuestionables en el extranjero. Vanessa se había mudado a Europa, distanciándose públicamente del negocio de su padre para proteger su reputación. Mientras observaba la mesa, Robert discutía animadamente un caso con Claire. Emma se reía con Frank de algún recuerdo compartido. La vibrante granja que nos rodeaba, una profunda paz me invadió. La traición que casi me había destrozado me había obligado a reconstruirme con más fuerza, más fiel a la mujer que siempre había sido tras años de adaptación e invisibilidad. «Mamá», dijo Robert, interrumpiendo mis pensamientos. Había querido preguntar, «¿Cómo supiste de los Sinclair? ¿Qué pasaría?» Sonreí, pensando en el diario de John, en la valentía de Emma, en la firmeza de Frank. Recordé mi valor, dije simplemente. Todo lo demás vino después. Más tarde, después de que nuestros invitados se marcharan, Frank y yo recorrimos el perímetro de la granja bajo la luz del crepúsculo, planeando la expansión de la próxima temporada. «¿Sabes lo que me encanta de esta tierra?», reflexionó. «No guarda rencor. Puedes plantar algo nuevo cada temporada. La gente puede ser igual», respondí, pensando en el gradual regreso de Robert, en el nuevo comienzo de Emma, en mi propio coraje tardío. La granja que John y yo habíamos cultivado durante décadas seguía criando a nuevas generaciones, no como un producto para vender, sino como un legado de integridad, trabajo honesto y amor auténtico. Al anochecer sobre los campos que habían presenciado tanto mi dolor más profundo como mi inesperada alegría, recordé las palabras de John en su diario. «Nunca olvides tu valor, Maggie». Por fin, ni yo ni nadie más lo había hecho. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.